Vamos a abrir las páginas de las Escrituras, hermanos, en el capítulo 19 del Evangelio de Juan y versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17. La semana anterior, en el servicio que nos tocó predicar en la tarde, comenzamos a hablar de tres lugares. Hablamos del primero. El próximo domingo vamos a hablar del tercer lugar. Son lugares que en la historia del Evangelio, en la vida de Cristo, fueron lugares muy significativos por lo que sucedió en cada uno de ellos. Hablábamos la semana anterior de Getsemaní, que es uno de los lugares que ya en la recta final de la muerte de Jesús, Jesús tuvo que pasar por el Getsemaní, que es el lugar donde se doblega la voluntad del hombre para que pueda ser hecha la voluntad de Dios en la vida. Y si el Señor Jesús pasó por ahí, por el Getsemaní, el lugar de una entrega total a Dios para cumplir los propósitos de Dios, cada uno de nosotros también como cristianos no podemos evadir Getsemaní. Tenemos que pasar por ahí si nuestro anhelo es hacer la voluntad de Dios, agradarlo y vivir para su alabanza. No podemos decirle: Señor, dame permiso de pasar por alto Getsemaní. El quebrantamiento espiritual es un prerequisito para poder hacer la voluntad de Dios. Si no hay un quebrantamiento espiritual, que es lo que representa Getsemaní, no podemos agradar a Dios. Podríamos tener una religión, podríamos practicar algunas actividades de índole religiosas, pero sin quebrantamiento del corazón no se puede hacer la voluntad de Dios. Así que por eso, cuando Jesús está allí y lo veíamos, le dice al Padre: Padre, si fuera posible hacer pasar de mí, que beba esta copa. Pero inmediatamente dice Jesús: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y esa fue una de las grandes claves de la vida tan victoriosa y fructífera de Jesús. Contradictoriamente podríamos decir, la victoria de Cristo representó su muerte. Pero así es como operan los principios en el reino de Dios. Lo que nosotros creemos que es fuerte tiene que llegar a ser débil. Y cuando es débil es cuando se llega a ser fuerte. Entonces podemos ver esa hermosa obra que se ve reflejada en el Getsemaní. Pero hoy vamos a hablar de un segundo lugar en esta trayectoria de la vida de Jesús antes de ir antes de morir. Dice el versículo 17 del Evangelio de Juan 19: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Versículo 18: y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Quiero hablarles acerca del Gólgota. El Gólgota, tal como lo dice aquí la Escritura, es un lugar donde en aquel tiempo el Gólgota es una montaña, no es una montaña muy grande, como a veces se presenta en las películas, ¿no? Sino que es una pequeña montaña, no tiene mucha altura, que estaba fuera de lo que se conocía en aquel tiempo fuera de Jerusalén. Porque este tipo de martirios que utilizaba el pueblo romano
o el imperio romano sobre los que condenaban a muerte, a causa, entre comillas, religiosa, sí, la influencia del judaísmo sobre la ciudad de Jerusalén, no se podía, dentro de lo que se consideraba el centro, el corazón de Jerusalén, llevar a cabo este tipo de hechos. Así que tenía que hacerlo fuera de la ciudad. Estamos hablando que en aquel tiempo, en el tiempo de la muerte de Jesús, el Gólgota quedaba fuera de la ciudad de Jerusalén, como quien dice, allá, ¿verdad? Allá en un rincón, allá afuera, para no contaminarse con lo que sucedía ahí con este tipo de martirios o sacrificios humanos prácticamente que se celebraban en aras de la ley, llevando a las personas a la crucifixión. Entonces el Gólgota es un lugar. El Gólgota no es algo simbólico acá, sino que el Gólgota es esa montaña que se le llamaba de la calavera. No solamente porque tiene yo no sé si le han dado algún maestro escultor le ha dado una figura de calavera, porque cuando usted lo ve ahí en las fotografías, realmente se ve en la cuenca de los ojos, ¿ve? Se ve calavérico aquello, una figura exactamente como que fuera una calavera, un esqueleto. Pero no solamente porque parecería físicamente que en la montaña está esculpido una calavera, sino porque era el lugar donde se ejecutaban aquellos condenados. Por eso se le llamaba el Gólgota, el lugar de la calavera, porque era un símbolo de muerte. Toda persona que llegaba a esa montaña no llegaba ahí para turistear. Obviamente que hoy en día, pues los turistas que visitan Israel, pues generalmente los llevan ahí al Gólgota para que puedan verlo, puedan ver la montaña donde se supone fue erigida la cruz, donde Jesús fue crucificado. Pero en aquel tiempo no era un lugar turístico, sino que era un lugar que representaba la muerte para aquellos que habían sido condenados, al igual que el Señor Jesús. Así que dice aquí la Escritura que Él, o sea Jesús, hablando de Jesús, dice cargando su cruz, llegó a ese lugar llamado en latín calavera y en hebreo Gólgota, el lugar de la muerte, y luego dice, y allí fue crucificado. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? En el ambiente espiritual, ¿qué es lo que sucedió allí en el Gólgota? Para llegar ahí, por supuesto, estamos hablando, hermanos, de un sufrimiento impresionante. Porque la muerte de esta manera de crucifixión o crucificado era una muerte sumamente dolorosa, al mismo tiempo que era una muerte agobiante, una muerte agonizante. Es como llevar a la muerte a una persona a pausa, poco a poco. No es como los métodos que en algunos lugares hoy en día usan para ejecutar a una persona que consideran que es digna de esa condena por algún delito. Una muerte rápida. En el caso de la muerte de cruz, era una muerte de mucho sufrimiento para la persona que lo padecía. Quiero comentarles por un momento, antes de analizar lo que sucedió en sí, ahí en el Calvario, los sufrimientos que tenía una persona en todo este proceso que llamamos el proceso de la crucifixión. Es más, era tan cruel y tan doloroso la muerte, hermanos, de manera de crucifixión, que el Imperio Romano, por ley,
no permitía que a ningún ciudadano romano muriera por muchas cosas que la persona hubiera hecho, muchos delitos que hubiera cometido, pero por ley estaba prohibido que un ciudadano romano fuera llevado a la muerte de cruz. Es decir, que ellos habían resguardado en su ley que un romano no tuviera este tipo de sufrimiento, porque era tan grave, tan doloroso, tan humillante la muerte de cruz, que no les era permitido ejecutar a ningún romano. Solamente se podía ejecutar de esta manera a todos aquellos que no eran ciudadanos romanos. En este caso, Jesús no era un ciudadano romano. Roma tenía como imperio jurisdicción sobre Jerusalén, porque eran los que dominaban en aquel tiempo muchas naciones. Pero Jesús no era un romano, no era ciudadano romano como Pablo, ¿verdad? El apóstol. Entonces calificó para morir de esta manera. Quiero decirle que Jesús no fue el primero que fue crucificado. Ya esta práctica de la muerte por cruz era una práctica que venía ya de mucho tiempo atrás, y que por supuesto después de la muerte de Jesús muchos más fueron crucificados, hasta que el primer emperador de Roma prohibió, ya como ley romana, prohibió la muerte por crucifixión. Porque ustedes saben que el emperador romano se convirtió al cristianismo. El famoso Constantino se convirtió al cristianismo, y cuando él se convierte al cristianismo, adopta la cruz como el símbolo de su imperio, y por supuesto prohíbe que ya no más ninguna persona puede ser ejecutada a través de la muerte de cruz. Pero eso fue más o menos en el año 300 de nuestra era. Jesús murió en el año 33, 34 de la era. O sea que todavía un par de siglos o más se siguió practicando este tipo de muerte tan cruel. Fíjense que en el proceso, les voy a comentar aquí, en el proceso, el que era condenado tenía que cargar su propia cruz del lugar donde recibía la condena hasta el lugar donde era crucificado. En este caso Jesús dice, cargando su cruz, llegó al lugar de la ejecución. Segundo, la persona al llegar al lugar donde iba a ser crucificado, era clavado en el madero. Algunas películas, por ejemplo, hablan de la imagen de amarrar a la persona condenada al madero. Pero la costumbre real era no amarrar a la persona en el madero, sino era clavarlo, como sucedió con el Señor Jesús, que fue clavada sus manos y también sus pies al madero. Imagínese usted, la persona que ya viene cargando su cruz, ya viene de ser azotado, ya viene de ser burlado, ya viene de caminar un buen espacio en la senda, pues que lo llevará al lugar. O sea, ya hay un dolor, ya hay una afección en la vida de la persona. En el caso de Cristo, que había sido azotado previamente al cargar el madero. Luego la persona que era clavada, la cruz era levantada sobre el piso y la persona pasaba colgado del madero por varias horas o por varios días. En el caso de Cristo, como ya estaba cerca el sábado, que es el día de reposo, y que no se puede hacer ningún trabajo durante esas 24 horas siguientes, comenzando el sábado, tenían que bajarlo de la cruz y sepultarlo antes que llegara la hora del inicio del sábado, del Shabbat. Entonces, lo que hacían en estos casos, cuando una persona era crucificada cerca de que se llegara al momento de celebrar el sábado, el día de reposo, era acelerar la muerte de esas personas para poderlos bajar y luego irlos a sepultar antes que llegara el sábado. Fue lo que sucedió con el Señor Jesús. Dice que la práctica generalmente era para acelerar la muerte de estas personas,
era quebrar los huesos de la persona, quebraban los huesos de las piernas, para que de esa manera se acelerara la muerte de las personas. En el caso de los que estaban al lado de Jesús, comenzaron con esa práctica, porque a lo mejor todavía estaban con vida, obviamente, pero dice que cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta que él ya había muerto. Entonces no fue necesario romper los huesos de Cristo ahí en el madero, de acuerdo a lo que en el Salmo ya 22 y en el libro del profeta Isaías se había profetizado que no quebrarían sus huesos. Porque era una práctica del Imperio Romano y del judaísmo sobre todo, acelerar la muerte. Sabe que algunos pasaban varios días ahí colgados en el madero. Otra de las cosas que leemos en la historia es que muchos cuerpos eran devorados por animales de rapiña que llegaban. Como la persona no podía defenderse por sí misma, debido a que estaba clavado en la cruz, los animales de rapiña venían para comer sus carnes, y muchas veces cuando la persona aún estaba viva. Y habían cuerpos que pasaban ahí por 3 o 4 días, expuestos a la inclemencia del tiempo y al dolor que implicaba definitivamente la muerte de cruz. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 3, varón de dolores, experimentado en quebranto. El profeta Isaías, 700 años antes, vio la escena de la cruz, exactamente como se llevó a cabo en el Gólgota, a un hombre sufrido, a un varón quebrantado, lleno de dolor. Y este varón no está en la misma calidad de todos los que habían muerto antes a través de la cruz, los que estaban muriendo al lado de él, sino la característica de este varón que vio Isaías 700 años antes en la profecía, es que este era un varón inocente, un varón santo, era el Hijo de Dios, que estaba ahí muriendo por el pecado de la humanidad. Quiero decirle, amado hermano y amigo, que todo esto Cristo pudo haberlo evitado porque Él es Dios. Un día dijo el Señor: ¿creen ustedes que no pude haberme yo defendido? ¿Creen que no pude pedirle al Padre que enviara unas cuantas legiones de ángeles para que me defendieran? Claro que Él lo pudo hacer, porque Él es el Todopoderoso, es el soberano, es el que tiene, hermano, a su lado el respaldo de toda de Dios y de toda la obra celestial a su lado. Sin embargo, ¿sabe por qué Cristo no lo hizo? ¿Sabe por qué Cristo no obedeció a uno que dijo: bueno, si eres Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz, te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros también? ¿Sabe por qué no lo hizo? Lo hizo por amor. Lo hizo porque Él nos amó a nosotros. Lo hizo porque Él sabía que tenía que llegar hasta el final de su sufrimiento por amor a la humanidad, por amor a los pecadores, porque Él sabía que su muerte representaría la salvación eterna de cada alma en cualquier parte de la historia o en cualquier parte del mundo. Todo aquel que levanta su mirada para ver a Cristo y verlo no solamente como un Cristo histórico, sino verlo como aquel que fue levantado en el madero para salvar mi alma del pecado. Entonces, cuando una persona por medio de la fe ve a Cristo en esa dimensión de aquel que murió por mí, es exactamente el momento cuando nosotros experimentamos la salvación de nuestra alma. Entonces, todo este sufrimiento Cristo lo llevó a cabo no por Él, sino por usted. No por Él, sino por mí. Y eso es en esencia el cristianismo.
No puede existir cristianismo sin Cristo. No puede existir cristianismo sin la sangre de Cristo. No puede existir, hermano, la salvación, el poder de la salvación sin la muerte del Hijo de Dios. No puede haber redención eterna para la humanidad sino a través del sufrimiento, dolor, lágrimas, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Entonces nuestra vida, hermanos, depende totalmente de la obra de la cruz. Nuestra vida ahora presente y en la eternidad, hermanos, depende, ¿sabe de qué? De lo que hizo Jesús en el Calvario. En ese monte, llamado el monte de la calavera, el monte Gólgota, que es el lugar donde Jesús, dice aquí Juan, llegó ahí y allí le crucificaron. Ahora, dice la Escritura que cerca de las 3 de la tarde, ustedes saben que en el sistema judaico, a las 6 de la tarde del día viernes comienza el sábado, el día de reposo, sagrado, santo, como Dios lo había demandado en el Antiguo Testamento a Israel. Día sagrado, porque habla del reposo de Dios y tiene que ver con el reposo que el hombre únicamente puede encontrar en Cristo. ¿Sabe? Nuestro reposo no es el día sábado o domingo para los que no somos judíos. Nuestro reposo es el día domingo, que descansamos del trabajo. Bueno, algunos trabajan todos los días. Tenga cuidado porque si usted trabaja todos los días, su máquina se va a arruinar más pronto. O sea, la máquina. Necesitamos descansar, hermano. Pero no se refiere espiritualmente hablando a un día, ya sea sábado, o sea un día domingo, o cualquier otro día de la semana que usted pueda descansar. Si usted tiene que trabajar día domingo, a lo mejor descansa otro día de la semana. Pero en sentido espiritual, el reposo de Dios es la salvación en Cristo. Cuando usted viene a los pies de Cristo, es la única forma como el hombre puede descansar del trabajo que provoca el pecado en la vida de cada persona. Quiero decirle que el pecado, dice la Biblia, produce muerte. El pecado es muerte, básicamente. El pecado es sufrimiento, el pecado es desgaste. El pecado trae fracaso. El pecado trae una crisis permanente a la vida del hombre. Y la única forma como el hombre puede descansar del pecado y de los efectos destructivos que provoca el pecado en el alma, en el cuerpo, en la familia y en todas las áreas de la sociedad, hermanos, se llama Jesucristo. Por eso es que Dios desde el antiguo tiempo ordenó a Israel que fuera sagrado el día de reposo, que no se podía hacer ningún trabajo. ¿Por qué? Porque estaba tipificando, hermanos, el reposo que el hombre encontrará únicamente en la persona de Jesucristo. Y es por eso que antes de entrar, fíjese qué interesante, hermano, en la figura que vemos en el Gólgota, que antes de entrar al reposo del día sábado, que estaba representando el reposo de Dios para el hombre, Cristo murió. Inmediatamente después de la muerte de Cristo entra el reposo, hablando en el sentido literal en el Gólgota. Pero ese reposo o día de reposo que entra inmediatamente después de la muerte de Cristo, también habla, hermanos, del descanso para nuestras almas por medio del sacrificio del Hijo de Dios. Por eso que cuando usted abraza a Cristo, cuando usted cree en la sangre de Cristo, cuando usted cree en el milagro de la salvación por medio de la obra de Jesucristo, lo que usted está haciendo es entrando al reposo espiritual de Dios, que es la única forma como el hombre puede encontrar paz para el alma, porque Él es el príncipe de paz y porque la paz que necesitamos únicamente la podemos encontrar en Dios. Entonces, cuando muere Cristo ahí en el Gólgota, ¿qué pasó?
qué significa la muerte de Jesús en el Gólgota? La Biblia, y aquí por lo menos vamos a hablar de tres cosas rápidamente, lo que significa la muerte de Cristo en el Gólgota. Dice Isaías capítulo 53, se lo voy a leer o usted puede buscarlo ahí en su Biblia, 53:5. Dijo el profeta de esta manera: mas él, hablando de Jesús, herido fue. ¿Por qué? Dice, por nuestras rebeliones, y fue molido por nuestros pecados. Entonces queda claro que la muerte de Cristo no fue por él, no fue porque fue un malhechor, no fue porque era un delincuente, sino que él murió en sustitución de. Él murió por ¿quién? Dice, por nosotros, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él murió entonces por la humanidad, no por él, sino por nosotros. Pero dice que fue molido. Esta palabra molido sería un poco exagerado. Decir que Jesús fue molido por nuestros pecados. Si lo vemos desde el punto de vista de todo lo que les he mencionado, del proceso que llevaba a la crucifixión, pues la verdad que no es tan exagerado. Porque los que conocen de la parte histórica, de lo que representaba los castigos romanos sobre los delincuentes, o lo que consideraban ellos delincuentes que merecían este tipo de trato. Claro, no califica ahí Jesús, pero lo involucraron como un delincuente de este nivel. Por ejemplo, hermanos, dice la Biblia, y aquí no tenemos tiempo para hablar de todo el proceso, pero dice que cuando llegaron al Getsemaní, la turba dirigida por los religiosos, apoyados por el Imperio Romano, llega la turba ahí a Getsemaní. Y ahí comienza el maltrato para Jesús. De ahí lo llevan, dice que le mesan la barba, que significa arrancarle la barba así de un tiro. Lo golpearon con palos, le colocaron un manto para burlarse de él. Todos estos golpes, lo escupieron, lo golpearon. Y luego dice, después de haber sido llevado ante Pilato, Pilato ordena que lo flagelen. Y los que conocen históricamente lo que era el látigo romano. El látigo romano no era un cincho en sí, sino que el látigo romano eran varias fibras que tenían en las fibras de ese látigo, tenía huesos, pedazos de hueso, pedazos de metal. El interés era que cuando el látigo romano golpeaba la espalda de la persona, le arrancara, cuando el soldado trajera de nuevo el látigo a su lado, le arrancara pedazos de carne. O sea, cuando el profeta dice que fue molido por nuestros pecados, no está exagerando. Porque la verdad es que el sufrimiento de Cristo, desde que comienza ahí en el Getsemaní hasta la crucifixión, prácticamente su vida, su cabeza, su cara, hermano, su espalda, sus costillas, sus piernas, todo, prácticamente era una llaga. Por eso dice, también mire lo que dice la Escritura, dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice la parte final del versículo 5 que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué dice su llaga? No dice sus llagas en plural, sino en singular. Dice por su llaga
porque significa que todo el cuerpo de Cristo, hermanos, era una herida, era una llaga, a causa del sufrimiento que el Señor sufrió. Ahora, lo interesante aquí, hermanos, lo que dice el profeta Isaías, es que Cristo ahí en la cruz del Calvario, ¿sabe?, venció el pecado. El pecado que separa al hombre. El pecado técnicamente es un poder que nos separa de Dios. El hombre no lo entiende. El hombre se dedica a los placeres del mundo y no quiere nada con Dios y no entiende qué es lo que lo separa de Dios, porque el hombre no quiere buscar a Dios, porque el hombre no quiere refugiarse en Dios. Se refugia en el alcohol, se refugia en las drogas, se refugia en la violencia, se refugia en el sexo, se refugia en el poder, se refugia en el dinero, pero no sabe por qué es que él rechaza a Dios, por qué es que no quiere nada con Dios en su vida. Y la razón es que hay un poder que se llama el poder del pecado, que es el que lo separa de Dios. Pero sabe, cuando Cristo muere allí en el madero, en el Gólgota, lo primero que hizo fue vencer el poder del pecado por una ley superior. ¿Sabe cuál es la ley superior que vence el pecado? La ley del amor de Dios. Por amor Cristo vino a este mundo. Por amor Él se vistió de carne humana. Por amor Él fue el Gólgota. Por amor soportó todo el suplicio, todo el dolor, todo lo que representaba, hermanos, llegar hasta la muerte de cruz. Todo lo hizo por amor. Por eso la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios el único poder que puede vencer el pecado, hermano. Yo estaba esta semana leyendo por ahí una historia, y el autor hacía memoria de un predicador allá en New York, se llama David Wilkerson, que en su época, allá por los años 50, 60, él se enfrentó a una pandilla de las más peligrosas que hay en New York. Pero claro, él no se enfrentó con la violencia armada sino ¿sabe con qué se enfrentó él? Se enfrentó con el arma del amor de Cristo. Entonces él fue y les habló, no solamente a los dirigentes, sino a todos, les habló acerca del amor de Cristo. Les dijo que Dios los amaba, que Cristo había muerto por ellos. Y en un momento determinado, uno de esos líderes lo amenazó que lo iba a hacer pedazos por lo que él estaba predicando. No estaba usando ningún tipo de violencia armada ni amenaza, sino simplemente hablándole del amor de Cristo, que es el amor que transforma. Y las palabras que citaba este autor de lo que leía, dice que la respuesta de David Wilkerson fue a esta persona. Le dijo: tú me puedes partir en 1000 pedazos, pero los 1000 pedazos te van a seguir contando que Cristo te ama. Y esa declaración, hermanos, que este predicador le dio a este joven, sabe que iba armado con el poder del amor de Dios, con el poder del amor de la gracia divina. ¿Sabe lo que hizo? Impactó tanto el corazón del famoso Nicky Cruz, hermano, que se rindió a los pies de Cristo. Hoy en día, varias décadas ya, 30 años de predicar el evangelio por todas partes del mundo, hermano. Este hombre que aparentemente no podía su corazón darle un espacio a Dios porque el pecado lo había dominado su vida, hermanos, pero vino un poder superior, que es el poder del amor de Cristo. Hermano, ese poder nadie lo puede superar. Ese poder es el poder que transforma, el poder que lava, el poder que limpia, el poder, hermanos, que rompe las cadenas, el poder que transforma los corazones. Una persona puede estar hundida en el pecado más grave, hermano, que haya cometido en su vida, pero cuando ella o él mira a Cristo y a este crucificado que por amor se entregó por ella o por él, ahí, hermanos, está el poder de la victoria de Dios. Cristo, cuando Él muere en la cruz del Calvario, dice que murió por mis rebeliones,
Murió por destruir el poder del pecado que me mantenía atado a mí, a la muerte, a la condenación, al fracaso, a la derrota. Pero dice que Él murió por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 2, habla de esta ley. Y él le llama la ley de la vida en Cristo. O sea, la ley de la vida, que es la ley del poder del amor de Cristo, es la única que puede superar la ley, hermanos, del pecado. Si una persona quiere realmente ser libre de su condición, tiene esperanza en Cristo. Tiene esperanza en el Hijo de Dios. Porque Él es el que murió, el que rompió el poder del pecado a través de la muerte en la cruz del Calvario. Segundo, ¿qué pasó en el Gólgota? Venció la muerte, ya sea viéndolo desde el punto de vista espiritual o física. Y aquí dice la carta a los Hebreos, si usted va conmigo ahí al capítulo 2, dice la Escritura, mire qué poderosa declaración la que tenemos aquí. Hebreos 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de la encarnación de Cristo, para destruir por medio de la muerte, o sea, la muerte de Cristo, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién es el que tenía el dominio, o sea, el imperio de la muerte? Dice, esto es al diablo. O sea, Satanás tenía las llaves del imperio de la muerte. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice acá, le arrebató al diablo la autoridad, hermanos, que él tenía sobre la muerte. En otras palabras, por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Satanás tenía cautiva el alma de los hombres a través del temor a la muerte, a causa del pecado. Pero ¿qué sucedió? Dice la Biblia que cuando Jesús murió en el Gólgota, dice, destruyó por medio de su muerte, o sea, la muerte de Cristo, al que tenía el imperio de la muerte. O sea, esto quiere decir, hermanos, que la muerte literalmente del original significa separación. Muerte espiritual significa una persona que está separada de Dios, o sea, alguien que no tiene ningún tipo de relación con Dios. Esa es la persona que está muerta en el sentido espiritual, que no quiere nada con Dios y está separada de Dios, está muerto. Dice Pablo en Efesios 2:1, muerto en delitos y pecados. Ahora, la muerte física es la separación de la parte espiritual. Usted tiene alma y tiene espíritu. Esa alma y ese espíritu está dentro de un cuerpo, que es el cuerpo físico. El cuerpo físico que usted y yo también cuidamos mucho, ¿verdad? Nos gusta estar bien, tener buena apariencia. Nos gusta que las personas nos vean bien bonitos. Y algunos se dedican más a cuidar su cuerpo que a cuidar la parte del alma y lo espiritual, que es más importante. Pero bueno, esa es otra cosa. Un día vamos a hablar acerca del gimnasio espiritual y del salón de belleza para el alma. Porque algunos parece que no han pasado por el salón de belleza del alma, solo han pasado por el salón de belleza a teñirse el pelo y a ponerse un poquito de maquillaje. Pero el salón de belleza del alma está vacío muchas veces. O el gimnasio espiritual, nadie lo visita. Solo aquellos que quieren tener cuerpo de Tarzán, ¿verdad? Físicamente hablando.
pero espiritualmente hablando es otra cosa. El asunto es, hermanos, que el cuerpo del hombre, cuando se separa la parte espiritual, que es el alma, y es el espíritu, se separa del cuerpo, es cuando la persona muere, y obviamente hay que hacer todas las gestiones de funeraria, etcétera, porque ha habido una separación de lo espiritual y lo físico. Lo físico vuelve al polvo, es decir, a la tierra, para convertirse en polvo, como está escrito en la palabra, y la parte espiritual va a lo eterno. Si aquí en vida la persona se aferró a la sangre de Cristo, es decir, al perdón que Cristo le dio en la cruz del Calvario, esa alma que sale de ese cuerpo va a la presencia de Dios. Pero si esa persona que estando aquí en la tierra no se aferró a la gracia de Cristo, a la gracia salvadora de Cristo, cuando su alma sale del cuerpo de la muerte, va al lugar de condenación. La Biblia le llama Seol, le llama infierno, es decir, un lugar de tormento. Eso está documentado en la Biblia y no es el tema de hoy, pero lo que quiero decir acá, hermanos, es que cuando Jesús muere en el Gólgota, dice la palabra que venció al que tenía el imperio de la muerte. ¿Qué significa eso? Significa que aquella alma, hermanos, que fue lavada en la sangre de Cristo, cuando muere, por eso Jesús le dijo a María y a Marta, cuando estaban llorando a su hermano, Él le dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque aquel que se ha aferrado a la gracia de Cristo, hermanos, cuando muera físicamente en esta tierra, tendrá vida y vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia también dice que Jesús, cuando Él regrese a buscar a su iglesia, dijo Pablo, y esto ustedes pueden leerlo también ahí en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4. Dice la Escritura que cuando Jesús venga, ahí, en las alturas, Él dará la orden para que su iglesia vaya donde está Él. Y dice la palabra que aquí habrán dos grupos, uno que ya hayan fallecido, pero fallecieron con la sangre de Cristo en el corazón, porque creyeron en Él y abrazaron la fe de Cristo, se aferraron a la salvación del Hijo de Dios. Y esta persona que ha fallecido pero murió en Cristo, ese día cuando Jesús dé la orden se va a levantar. Dice la Biblia, los muertos resucitarán primero y resucitarán para recibir un cuerpo perfecto, un cuerpo 0 millas, un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual, un cuerpo con el cual va a poder permanecer en unidad con Cristo por toda la eternidad. Es decir, un cuerpo glorioso, como el cuerpo que Jesús recibió cuando se levantó entre los muertos. Un cuerpo que ya no está sujeto al pecado, un cuerpo que ya no necesita medicina, que ya no necesita hospital, un cuerpo que ya no necesita, hermanos, dormir, un cuerpo que es un cuerpo espiritual. Entonces, ¿qué va a pasar, hermano? Cuando Jesús venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Se van a levantar con poder y gloria para recibir a su Señor en las nubes. Y dice la palabra, ¿qué pasará de aquellos que somos cristianos y que estemos vivos, digo yo, todavía cuando Cristo venga? Dice que en un abrir y cerrar de ojos, los que estén vivos serán transformados, para que juntamente con aquellos que han resucitado en un cuerpo de gloria, ambos grupos podamos recibir al Señor en el aire. Gloria a Dios. Y dice la palabra, y así estarán con Él para siempre. Ya no habrá muerte. Por eso es que la Biblia dice que ya no habrá muerte. Por tanto, no habrá separación más del cristiano
del Hijo de Dios o de la iglesia de Cristo, sino que estarán con Él para siempre. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte, hermano. Cristo venció la muerte en el sentido espiritual, en el sentido físico y en el sentido eterno. ¿Y qué pasará con aquellos que no resuciten en la primera resurrección? Aquellos que no lavaron sus culpas en la sangre del Cordero y que murieron. No se van a levantar el día que los cristianos se levanten. En la primera resurrección le llama la Biblia. Tendrán que esperar la segunda resurrección. Y la segunda resurrección no tiene que ver con los redimidos, no tiene que ver con los creyentes en Cristo, sino tiene que ver con aquellos que nunca quisieron oír, ni aceptar, ni recibir los beneficios de la muerte de Cristo en el Gólgota, el derramamiento de su sangre, porque dice que murió por nuestras rebeliones, murió por nuestros pecados. Pero aquellos que no quisieron tendrán que esperar la segunda resurrección, y esta resurrección es una resurrección de condenación. Ahí está en la Biblia, no vamos a leerlo porque no tenemos espacio y no tenemos, pero ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 al 15, habla de aquellos que se van a levantar en la segunda resurrección para condenación. Ahora, estimado amigo, escape por su vida. Prepárese para el encuentro con Dios después de la muerte. Prepárese para que cuando usted muera, porque la Biblia dice, también hay una ley divina que dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de la muerte el juicio delante de Dios. La única forma como nos podemos preparar para la eternidad con Cristo es dándole el corazón ahora, no mañana. Mañana no es cierto, porque no es una doctrina bíblica que la persona tenga una segunda oportunidad después de que muera, a través de oraciones, a través de intercesiones, a través de sacrificio. Eso no está en la Biblia, y por tanto, si no está en la Biblia, no es creíble. Pero sí, la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Mientras hay vida y esperanza, y nosotros podemos librarnos de la muerte porque Cristo ya la venció a través de la fe en Él. Cuando usted y yo ponemos nuestra esperanza en Cristo, es cuando aquel día veremos la victoria sobre la muerte. Si usted ha perdido seres queridos que han muerto en Cristo, cristianos que murieron, papá, mamá, hermano, hijo, cualquier miembro de la familia que haya recibido a Cristo y que ya haya muerto, quiero decirle que están mejor que nosotros, porque están con el Señor. Y el día que Él venga les va a dar un cuerpo glorificado para que estén con Él para siempre. Y ahí usted y yo descansamos, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué, hermano? Porque es ganancia dejar este mundo lleno de lágrimas y dolor para ir a la presencia del Señor, nuestro amado Señor. Entonces venció el pecado. Segundo, venció la muerte. Y tercero, venció al archienemigo de la humanidad. ¿Sabe quién es? Algunos magnifican el poder del diablo, pero quiero decirle que Satanás es un enemigo vencido, porque en el Gólgota mi Cristo lo venció. En el Gólgota Cristo, hermanos, derrotó a Satanás. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 13 del libro de Colosenses: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué es esta acta? Es una acta de condenación que a través del pecado nosotros teníamos en contra nuestra. Pero dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando, versículo 15, dice, despojando a los principados
y a las potestades. Ahora, ¿qué se está refiriendo cuando dice despojando a los principados y a las potestades? Se está refiriendo al poder de Satanás. Se está refiriendo al reino de las tinieblas, el que ahora mantiene a raya al hombre a través del pecado, a través de la maldad que hay en el mundo. Amado hermano, Satanás mantiene cautivo a aquellos que han permitido el cautiverio del diablo por el pecado sobre sus vidas. Pero usted se puede liberar ahora de esa cautividad de pecado y de tinieblas. ¿Cómo? A través de la fe en aquel que murió en el Calvario, a través de la fe en aquel que entregó su vida en el Gólgota. Es la única forma como el hombre puede salir, hermanos, de la esclavitud del diablo. Dice la Biblia: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. A través de la fe en Cristo, el hombre puede ser liberado de las tinieblas, de la oscuridad. Hermano, dice: despojó el poder del reino de Satanás. Juan 16:11 dice que Cristo ya juzgó al diablo. Satanás es un enemigo ya juzgado. Es cuestión de tiempo. Dice la Biblia también en el libro de Apocalipsis que cuando Jesús venga por segunda vez, va a atar al diablo. Y entonces comenzará lo que se conoce en la profecía bíblica como el milenio, el reino milenial de Cristo. Cristo va a reinar sobre la tierra. Solo así habrá justicia. Solo así habrá paz. Solo así habrá verdadera prosperidad. Es increíble, hermanos, cómo los hombres, hablando de los que quieren reinar y gobernar las naciones, desplegan una soberbia y un orgullo, hermanos, tan profundo. Pero mire, por muy hábil que sea una persona, por muy inteligente, por muy capaz que sea una persona que quiera gobernar una nación, jamás podrá haber paz verdadera, justicia verdadera, prosperidad verdadera, que son las cosas que todos los mandatarios ofrecen al mundo. Paz, justicia, libertad, prosperidad. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo las tinieblas de Satanás. Pero cuando una persona viene a los pies de Cristo, esta persona se libera del dominio del diablo sobre su vida. Y es por eso que esa persona, su vida cambia, su carácter cambia, sus actividades cambian, su corazón cambia, su esperanza también cambia de lugar. Porque antes su esperanza estaba en las cosas de este mundo, en el dinero, en el trabajo, en la prosperidad de la vida. Pero ahora su mentalidad se ha trasladado al cielo. Y ahora puede ver en Cristo Jesús la verdadera justicia, la verdadera paz, la verdadera libertad y la verdadera prosperidad. Solamente serán posibles cuando Cristo reine. Entonces sí habrá, hermanos, un gobierno mundial de bendición. ¿Por qué? Porque el diablo estará atado. Pero sabe que Jesús, en su vida personal, cuando usted lo recibe a Él en su corazón, usted se libera del poder del diablo. Y usted ahora camina con Cristo. Ahora usted camina para el Hijo de Dios. Ahora usted camina en paz, camina en seguridad, porque sabe que ahora su vida está comprometida totalmente con Cristo Jesús. Y él sabe, usted sabe que Cristo tiene el control de su vida, de su presente y de su futuro. Y ninguna cosa que suceda no será sino permitida por Él. Amén. Si nos llega el día, hermanos, de irnos al cielo, gloria a Dios, ¿verdad? Porque así estaba establecido en el plan del Señor. Pero mientras no suceda eso, hermano, usted y yo tenemos que caminar en seguridad, sabiendo que Cristo está conmigo. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. No hay, hermano, enemigo, no hay demonio, no hay diablo, no hay actividad, hermano, de las tinieblas
que pueda poner en riesgo su vida si usted está caminando con Cristo, con la fe en Cristo Jesús y está armado con la armadura espiritual que Dios le ha dado. Amado hermano, usted va a caminar en victoria hasta el día de su redención eterna, cuando lleguemos a los pies del Señor allá en los cielos. Usted y yo vamos a caminar en seguridad. Eso significa el Gólgota, lo que sucedió en el Gólgota. Muerte para Cristo, pero vida eterna para usted y para mí. Oremos. Padre, gracias te damos este día, Señor, por tu palabra. Padre, gracias. Gracias, Jesús, por tu obra hecha en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque ese Gólgota representó para ti muerte, representó para ti agonía, representó dolor. De tal manera que tú dijiste en la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque era tan intenso el dolor, la batalla, la lucha en esa cruz. Pero para nosotros la humanidad representa salvación, representa perdón, representa vida eterna, representa redención eterna. Gracias, Jesús.